Buenos días, vamos a ver un poco en detalle el tema 2, que se trata del driver JDBC. En ese caso, la API JDBC, que ya habéis tenido contacto con ella en el tema 1 mediante un ejercicio de entrenamiento. Entonces, esa API define varias clases e interfaces. La interfaz Driver Manager, que nos permite cargar el driver, ¿vale? El driver apropiado para la conexión. Ya saben que el driver JDBC, la API JDBC, maneja bases de datos sin conocer los detalles de cada sistema gestor. Entonces, para que funcione, cada sistema gestor de base de datos tiene que proveer un driver para el funcionamiento. Entonces, el Driver Manager se encarga de esa gestión. Connection representa una conexión a la base de datos. Statement sirve para ejecutar sentencias simples. Prepare statement sirve para ejecutar sentencias precompiladas. Collable statement sirve para ejecutar procedimientos almacenados. Básicamente esas clases e interfaces son las que vamos a abordar en ese tema en detalle. Entonces, sentencias con SQL, sentencia SQL con JDBC. Se siguen los siguientes pasos. El primer paso es establecer una conexión. El segundo paso es crear una instrucción o sentencia. El tercer paso es ejecutar la consulta. Cuarto, una vez que ejecutamos la consulta, procesamos el objeto ResultSet o el tipo de resultado que nos hayan devuelto. Y el cuarto paso, cierre la conexión. Entonces vamos a ver cómo se establece la conexión. Aquí hay un ejemplo de una aplicación que establece conexión con una base de datos. Entonces vamos a crear un proyecto Java with Maven. También se podría usar Glade, Java with Glade o Java with Maven. Entonces las dos formas valen, ¿vale? Tenemos que agregar las dependencias necesarias para importar el driver Apache Derby. El que tiene instalado MySQL en su PC también lo puede utilizar y es mucho más recomendable. Como yo trabajo con varios equipos, entre ellos portátiles, que no tienen muchos recursos de procesamiento, como el Mac, no puedo instalar el MySQL porque a veces el proyecto lo abro en un equipo o en otro. Entonces, aunque en ese equipo de mesa se puede instalar, pero cuando ya trato de abrirlo en otro, como el MySQL no va a estar instalado, no lo puedo ejecutar. Entonces el Apache Derby es liviano, por eso lo utilizo. Pero el que puede, que utilice MySQL. En todo caso, las dependencias se agregan en esa carpeta, ¿vale? De dependencias, el driver va a ser Derby Client, ¿vale? Se importa y se carga aquí mediante la gestión de plugin de Maven. Si alguien ha instalado MySQL, entonces es lo que debería agregar aquí en vez de Apache Derby. Tenemos la clase main con el método main. Ya sabéis que para instanciar una clase hay que para ejecutar un programa, hay que crear una clase, un método main. El método main puede estar en la clase main o en cualquier otra clase, pero en cada programa Java tiene que haber un solo método main estático. Entonces aquí URL es la cadena de conexión. En ese caso concreto de Apache Derby permite crear la base de datos, es decir, si la base de datos Meliton, por ejemplo, no existe, la crea. Esa opción se puede agregar o no, pero si yo pone create igual a true, entonces me va a crear la base de datos. Pero cuando yo sé que la base de datos ya existe, no hace falta ponerlo. Entonces abrimos un bloque de excepción y creamos un objeto connection mediante la clase connection, ¿vale?
connection con igual a driver manager y pasamos usuario y contraseña. Entonces system out, probamos si la conexión se ha establecido o no, vale. Entonces así se conectaría con la base de datos. Vamos a ver un ejemplo de obtención de información de la base de datos una vez que establecemos la conexión. Entonces para eso vamos a crear una clase llamada dbManager, aparte de la clase main que ya tenemos. Entonces en esa clase vamos a ir implementando los métodos que necesitaremos para gestionar nuestra base de datos de ejemplo. Entonces vamos a NetBeans. Aquí está la clase main que establece la conexión con una base de datos. Ya hemos agregado dos, bueno, voy a comentar esas líneas para que veáis. Entonces si yo ejecuto este método, conexión OK, vale, el mensaje que sale aquí, vale. Entonces ahora vamos a ir a la clase dbManager. Entonces esa clase tiene varios métodos que iremos viendo uno a uno, pero el primer método que vamos a ver es el que obtiene información de la base de datos a la que nos hemos conectado. Entonces utilizamos el método, le pasamos la conexión ya creada. En ese caso es el único método que le vamos a pasar una conexión ya creada. El resto de los métodos lo van a crear. Entonces usa el método de conexión getMetadata, que establece que devuelve la metainfo, o sea, los metadatos de la base de datos. Entonces si vamos a esto, entonces creamos un objeto dbManager y llamamos al método info, dbInfo, que aquí está, dbInfo, vale, de dbManager. Entonces si le llamamos, ejecutamos, nos tiene que decir la base de datos a la que nos conectamos. A través de este objeto metadata podemos extraer la información de los metadatos de la base de datos. Entonces podemos tener la base de datos, la versión con ese método, el driver utilizado y la versión del driver, el usuario, URL y la base de datos conectada, es decir, el catálogo. Si hay una excepción, lanza un error. Entonces vamos aquí, ejecutamos. Y aquí está la información, ¿vale? La información que primero nos dice conexión OK y empieza a mostrar información. A continuación vamos a ver lo que es la interface statement, ¿vale? Representa una instrucción de procesamiento SQL y permite ejecutar cualquier tipo de consulta SQL: create, drop, select, insert, update, delete, ¿vale? Y se crea a partir de el método createStatement de la interfaz connection que ya hemos visto anteriormente. Entonces se llama al método createStatement, que nos va a crear la ¿cómo se llama? El objeto statement necesario para ejecutar consultas. Entonces aquí vemos una serie de opciones que iremos viendo más adelante. De momento me voy a basar aquí en el apartado ejecución de instrucciones SQL. Esa ejecución nos provee, o sea, tenemos 4 métodos para poder ejecutar instrucciones SQL de la base de datos. El primer método es boolean execute, que recibe un string con la sentencia SQL. Permite ejecutar todo tipo de instrucciones SQL y puede devolver dos resultados.
devuelve un boolean true, es decir, entonces el resultado del juego es el resultado de la ejecución es un juego de registros, es decir, objeto resultSet puede cargarse con los registros recuperados de la base de datos. Y si devuelve false es porque no es un juego de registros, sino que un número entero que indica el número de ocurrencias afectadas, es decir, el número de registros afectados en la base de datos. Insisto, ese boolean significa, cuando lo ejecutas, significa que si es true es porque se ha devuelto datos, y si es false se ha devuelto un número entero que indica el número de filas afectadas. El segundo método es executeQuery, que devuelve directamente un resultSet. Permite ejecutar instrucciones SQL, ¿vale? De tipo select, y devuelve resultados. El otro, inExecuteUpdate. Este permite ejecutar instrucciones SQL update, delete o insert. Devuelve un número entero del número de filas afectadas. Es decir, el primero, esos dos que acabo de mencionar son un ejemplo de este execute. Este ya especifica executeQuery y este executeUpdate. Este no distingue. Cualquier instrucción sentencia SQL lo ejecuta, pero te va a decir cuál ha sido el resultado, si se han devuelto datos o no. Y por último tenemos executeBatch, que permite la ejecución de peticiones SQL por lote, es decir, tú estás armando instrucciones SQL en un lote, los vas metiendo y luego lanzas y ejecutas. Luego iremos viendo ejemplos claros. Entonces vamos a ver un ejemplo de la interface statement. A continuación vamos a ver el método que crea una tabla. Estamos en la clase DBManager. Entonces hemos visto el método DBInfo, ahora vamos a ver el método crear tabla alumnos. Entonces lo que hace este método es crear la conexión y probar el estado de la conexión, y luego crea un string con la sentencia que queremos ejecutar, es decir, creamos la tabla alumnos con esa sintaxis, y luego, una vez que hemos creado la sentencia, abrimos nuevamente un bloque de excepción. Un bloque de excepción es un bloque de código que tiene muchas probabilidades de fallar, sobre todo si tiene que acceder a recursos compartidos. Entonces hay que controlar las excepciones. Entonces, statement, aquí creamos un objeto statement, lo llamamos stmt, lo podríamos llamar AB o como queráis, y a través de del objeto connection que hemos declarado aquí, llamamos al método createStatement, y luego ese objeto llamamos al método execute, que sabíamos que devuelve un boolean, ¿vale? Y le pasamos SQL. SQL es la cadena de caracteres que lleva la sentencia. Entonces, si no hay una excepción, se ha creado correctamente la tabla alumnos, y luego cerramos la conexión. Si hay un error, lanzamos un error. Entonces, veis aquí en las tablas, yo no tengo ninguna tabla, pero voy a ejecutar ese método. Me voy a ir a main. Aquí en main simplemente tengo que crear un objeto DBManager y luego llamar al método crear la tabla alumnos, perdón, del objeto DBManager. Ejecutamos. Y aquí está el mensaje. Se ha creado correctamente la tabla alumnos. Si vuelvo a intentar ejecutar,
ahora me da un error. Tabla alumno ya existe en la base de datos. A continuación vamos a ver cómo se puede insertar un alumno en la base de datos. Tenemos dos métodos para hacerlo. Un método que no recibe parámetros, que ya define los alumnos en el cuerpo y ejecuta una sentencia SQL, ¿vale? Aquí crea un alumno que es Juan y ya sabéis, entonces lo inserta directamente. Vamos a ejecutar ese método, insertar alumnos que no recibe parámetros. Aquí dbManager y llamamos al método insertar alumnos sin parámetros. Vemos. Ok, alumno insertado correctamente. Vemos, refrescamos aquí, ya tenemos la tabla alumnos y luego vamos a ver los datos que hay dentro. Aquí ya tenemos el alumno Juan, ¿vale? Entonces, a continuación vamos a ver el otro método de insertar alumnos que sí recibe parámetros y es mucho mejor, ¿vale? Es ese método, insertar alumnos, que recibe el nombre de o sea, los datos de un alumno y crea una conexión, ¿vale? Y luego inserta el alumno. Aquí ya hemos utilizado parámetros para insertar el alumno. Entonces ejecutamos, seguimos usando ese quit para ejecutar sentencia. Vamos a main, vemos que queremos insertar aquí 3 alumnos, entonces cada llamada inserta un alumno. Ejecutamos. Entonces insertado correctamente. A continuación vamos a ver el método que lista muestra un listado de los alumnos. Aquí está, que lo que hace es ejecutar una instrucción select, ¿vale? Y luego llama isequit para ejecutar la instrucción y luego una vez que ya ha ejecutado llama a stmget_result porque este SQuit ha devuelto true en ese caso porque se le ha enviado una instrucción select. Podríamos haber utilizado directamente SQuit query. Entonces empieza a leer el resultado devuelto y va avanzando uno a uno hasta imprimir todos los datos en ese formato. Entonces, si mostramos la ejecución db, ahora vamos a llamar lista de alumnos y ejecutamos y vemos que aquí están los 4 alumnos que tenemos en la base de datos. Si refrescamos, están los 4 alumnos. A continuación vamos a ver el método que busca un alumno en la base de datos y le tenemos que pasar el nombre del alumno. Un nombre que sabemos que está, por ejemplo, es Juan. Entonces en main ponemos punto buscar alumno y le decimos, por ejemplo, Juan. Buscamos y aquí está Juan, pero si le vamos a buscar Dionisio, entonces no trae ningún resultado. Dionisio no está. Lo más normal es poner una base de datos, pero sí, en ese ejemplo hemos puesto que nos imprima la sentencia que se llega a ejecutar en la base de datos. A continuación vamos a ver el método que elimina a un alumno. Entonces creamos la conexión y luego creamos la sentencia de eliminar el alumno
cuyo DIP pasamos como parámetro aquí. Entonces miramos, creamos el objeto statement, ejecutamos y luego cerramos. Entonces a través de get update count obtenemos el número de registros eliminados en la sentencia. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el div 413 para eliminar el alumno desde main. Ya vamos al método eliminar alumno y primero vamos a poner el div 498 para probar. Llamamos cero registros eliminados, pero tenemos 413 que sí sabemos que está en la base de datos, ¿vale? Probamos. Número de registros eliminados 1. Vamos a aquí y luego refrescamos y ya no está. Por último vamos a ver el método que ejecuta un lote de instrucciones, ¿vale? A través del método execute batch, ¿vale? Aquí. Entonces devuelve un vector con ¿cómo se llama? Los resultados de cada instrucción. Entonces, ¿cómo se arma esto? Se crea el objeto statement y luego recordar que ese método tiene que recibir una cadena, un array de string, que son las instrucciones que va a ejecutar. Lo hemos llamado lote. Entonces, para hacemos un bucle para recorrer ¿cómo se llama? El array de string, y luego cada cadena que encuentra, cada cadena S en el lote lo arma, arma el lote. Entonces agrega instrucciones al lote y luego ejecuta el lote, ¿vale? Y luego empieza a mostrar los resultados que han venido en el vector. Entonces vamos a main y aquí en main vamos a ejecutar 4 instrucciones. Primero creamos una tabla llamada monitores, que va a tener 2 campos, id entero y nombre char de 30. Entonces inserta un monitor con id 2 hp y otro monitor con id 3 lg. Entonces ejecutamos. Y aquí están. Entonces vemos los resultados. Hemos armado, hemos ejecutado esas sentencias, ¿vale? Entonces aquí dice el número de filas que han sido afectadas. Si vamos aquí a las tablas, refrescamos, vemos que hay una tabla llamada monitores. Bien, entonces vemos los monitores ya están insertados también. Aquí tenéis el ejercicio que hay que hacer. Yo creo que ese ejercicio había que entregarlo según hemos dicho. Entonces se trata de elaborar un PowerPoint y luego grabar un vídeo deshaciendo el último ejercicio, es decir, todos los cambios que hayan impactado en la base de datos de ese ejercicio, es decir, crear la tabla monitores y insertar 3 monitores. Entonces se tiene que deshacer esas acciones y luego también crear esa tabla de estudiantes e insertar todos esos estudiantes, hacer esto en PowerPoint y subir el vídeo. A continuación vamos a ver la interface prepare statement, que sirve para ejecutar sentencias precompiladas. Las sentencias precompiladas tienen parámetros, esto es lo más importante, y se compilan, mientras las no precompiladas
los parámetros se pueden definir en tiempo de ejecución, es decir, no se compilan con el programa, todo se decide en el tiempo de ejecución. Luego vamos a ver las diferentes opciones con unos ejemplos, ¿vale? En primer lugar, para insertar parámetros en la precompilación de la declaración usamos estos tipos set, que depende del tipo de datos que queremos insertar. Entonces, por ejemplo, set boolean in i es el número del parámetro y el valor del booleano, true o false, ¿vale? Entonces el primer parámetro aquí, el primer argumento aquí siempre es el número del parámetro. Por ejemplo, si tengo 10 parámetros, el primero va a ser 0, 1, 2, así. Entonces, una sentencia precompilada tenemos en la universidad, por ejemplo, insertar estudiantes, la tabla universidad, la clase universidad que tiene esos métodos, crear tabla estudiantes, buscar alumno y todo. Entonces, aquí no hay diferencia porque todavía no estamos, aunque ya hemos cambiado el statement y usamos ya prepare el statement, pero aún así todavía no estamos haciendo uso de los parámetros de precompilados. Pero en insertar, aquí sí. ¿Os acordáis aquí, por ejemplo, en insertar estudiantes y vamos a ir aquí en insertar alumnos? ¿Veis? Aquí se ponía los valores. El otro insertar alumnos también ponía los valores, pero que recibía por parámetros aquí. Pero sin embargo, en universidad, insertar estudiante, aunque recibe parámetros, esos parámetros no se colocan directamente aquí, sino que se indican que son, aquí se indica que son parámetros que vamos a insertar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros y esos parámetros los vamos a insertar aquí, ya cogiendo los valores que vienen de aquí: nombre, edad, sexo, ¿vale? Aquí se agregan. La instrucción SQL ahora es sencilla y no se tiene que poner todo eso aquí, ¿vale? Entonces así funciona en main. En ese caso creamos ya no estamos usando DB Manager, sino que universidad unge igual a new universidad de la clase universidad, y luego creamos la tabla universidad llamando el método crear tabla estudiantes, y luego insertamos los estudiantes en la universidad. Si ejecutamos, aquí tenemos dos tablas. Vamos a ejecutar. Y todo es correcto. Aquí si refrescamos ya, vemos la tabla estudiantes y vamos a ver los datos, y aquí están los estudiantes que se han agregado a la tabla recién creada. A continuación vamos a ver el método que busca un alumno. Vamos a llamar a la universidad y le vamos a decir que busque al alumno, ¿vale? Primero en la tabla universidad, el método que busca un alumno, ¿vale? Select all from estudiante where nombre like, y le decimos un parámetro que va a venir. Entonces el parámetro aquí se inserta, ¿vale? Nombre más, hacemos concatenar. Aquí son dos parámetros de ser string, el número del parámetro, y el valor del parámetro. El valor del parámetro es el nombre que se ha recibido más el comodín tanto por ciento para el like, es decir, lo que pasemos aquí va a ser, se va a buscar en la base de datos algo que empiece con el nombre que hemos pasado. Por ejemplo, si ponemos una D, todos los nombres que empiecen con D. Si ponemos Daniel, todo lo que empiece con Daniel, para que no sea una búsqueda exacta, sino que empiece con
esto. Entonces por eso agregamos ese comodín. Entonces si vamos a main, decimos todo lo que empieza con D, buscamos efectivamente hay un alumno que se llama Daniel, ¿vale? Y está aquí. Entonces vamos a buscar algo que empiece con C y vemos si funciona. Uf. Entonces nos trae a la alumna Clara, ¿vale? Entonces ese es el método buscar alumnos. Por último vamos a ver el ejemplo, un ejemplo genérico en donde quizás no conozcamos la estructura de la tabla, las columnas, si queremos leer la tabla, porque sabemos que existe. Entonces establecemos la conexión y hacemos un select de toda la tabla, ¿vale? Entonces aquí no importa mucho, todo eso no importa mucho, ¿vale? Pero lo más importante es aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Estamos listando el contenido de la tabla. Entonces, una vez que ejecutamos rs execute query, entonces empezamos a recorrer el objeto resultSet y luego ponemos desde i igual a 1 hasta i igual a el número de columnas md es el objeto metadate, ¿vale? Es muy importante usar el objeto de metadatos de la tabla, la misma información de la tabla. Los datos de la tabla son los datos que se han insertado. Los metadatos ya dan información de la misma tabla, qué columnas tiene. Entonces, por ejemplo, el objeto metadate que hemos creado aquí, obtenemos el número de columnas. Entonces, cada iteración y obtenemos el nombre de la columna, siempre utilizando el objeto metadata. El nombre de la columna, le pasamos el número de columna y luego leemos, se puede leer, si sabes que es un string, get string. Si sabes que es un in, get in. Entonces lo más normal es que uses get string, porque los in y todo eso se pueden convertir a string, ¿vale? Entonces en main vamos a leer directamente la tabla alumnos y la tabla estudiantes. Recordad que la tabla está. Ejecutamos y vemos el resultado, como se muestran las dos tablas, ¿vale? Por último vamos a ver en detalle la interfaz resultSet, que es el juego de filas, el conjunto de filas que se han devuelto. Tenemos tres métodos importantes: get, xxx es tipo, string, boolean, int, ¿vale? Entonces en la columna, si yo sé que el valor es un string, yo voy a decir get int, get string. Si es un entero, voy a decir get int. Next es para avanzar el cursor hacia adelante. Previous es para avanzar el cursor hacia atrás, ¿vale? Cuando creamos el tipo resultSet, le vamos a decir el tipo del conjunto de registros que devuelve. Entonces si decimos type forward only, es porque es de solo puede moverse desde inicio hasta fin. Si decimos type scroll insensitive, entonces le decimos que puede moverse tanto hacia adelante como hacia atrás, así el cursor. Lo mismo que aquí, pero el cursor refleja los cambios dinámicos que realizan otros usuarios, es decir, una base de datos concurrente. Luego veremos en detalle. Y aquí también el parámetro resultSet concurrency, entonces le decimos read only, es decir, el conjunto de registros de solo lectura. Y aparte de los métodos que nos permiten insertar, de las sentencias SQL propiamente de inserción, modificación, aquí
el conjunto de registros que se devuelve también se puede modificar, ¿vale? Entonces se puede modificar y se dice que es de solo lectura o es modificable. Entonces con los métodos update xxxxx es tipo. Si update string, update in, ya veremos también mediante un ejemplo aquí en una tabla resumen de esos métodos. Aquí están los métodos y aquí están los tipos. Vamos a verlo mediante un ejemplo. Entonces tenemos ese método actualizar estudiante, ¿vale? De la clase universidad, actualizar contacto estudiante. Entonces el método actualizar contacto estudiante hemos puesto el SQL en ese caso ya no inserta, ya lee todos los estudiantes. Seguidamente establece los parámetros de ResultSet. Dice que es type scroll insensitivity. Entonces esto significa que el cursor puede moverse de izquierda a derecha. Yo cuando leo, en vez de empezar de inicio a fin, también puedo empezar de fin a inicio. También he dicho que el objeto ResultSet, los de registros que me devuelve, los puedo actualizar y volver en la base de datos. Entonces todo sigue igual. Entonces antes de actualizar la lista, es decir, antes de modificar el estudiante que queremos modificar su contacto, leemos, hacemos un listado de los datos de la tabla, ¿vale? Y luego buscamos el estudiante que han pasado su dip. Entonces movemos, ¿vale? Desde el inicio, esto es reiniciar el cursor, rs, el objeto ResultSet tiene métodos next, before first, after last, vamos a ir viéndolos. Entonces esto es, como ya hemos terminado de recorrer aquí hasta el final, le decimos que vuelva a colocar el cursor desde el principio para buscar el dip. Entonces comprobamos rs get in y pasamos el campo que queremos buscar, el campo de la base de datos, el campo en la columna dip, si es igual al parámetro dip, al valor del dip que se ha pasado para parámetro, entonces ya hemos encontrado el alumno que estamos buscando. Entonces a través del método update string actualizamos la columna teléfono con el teléfono que se ha pasado. Update email, queremos decir que queremos modificar la columna email con el email que se ha pasado. Y update row, entonces actualizamos la base de datos. Y luego, para mostrar cómo se puede mover desde inicio a fin, colocamos el cursor ahora after last. Entonces significa que el cursor lo colocamos después del último elemento. Y usamos el método previous para recorrer desde inicio a fin, de fin a inicio. Entonces vamos listando todos y vamos esto. Entonces si ejecutamos, entonces vemos antes de actualizar, aquí está el listado, y luego después de actualizar, aquí está el listado, ¿vale? El que hemos actualizado es Daniel, que es el que tiene dip 21 según el main, ¿vale? Estamos actualizando el alumno con dip 121 y le hemos cambiado de teléfono y de email, y son los nuevos datos que tiene ahora. Y ese Daniel en la base de datos era el primero, ahora es el último cuando listamos desde fin a inicio, es decir, después de actualizar estamos listando desde fin hasta inicio. Entonces por eso empieza en 27, 26, 25, 24, 22, así, mientras en la base de datos están en otro orden. Miramos aquí, ¿vale? ¿Veis? Entonces a través de esto, after last, colocamos el cursor justo al final
y luego empezamos con previews a listar desde el final hasta el principio, listando, imprimiendo los valores. Por último vamos a ver que es posible también eliminar cuando hemos dicho que el conjunto de registros es modificable. No significa que solo se puede modificar, sino que también se puede eliminar, borrar los registros. Entonces primero buscamos al registro que queremos eliminar, que coincide con el div. Entonces a través de rs delete raw, entonces borramos el registro y luego volvamos a hacer el listado para ver si se ha borrado, ¿vale? Entonces os daos cuenta que es muy importante ver que la sentencia SQL lo único que hace ahora es select all from estudiante, no ejecuta ninguna instrucción de inserción ni de eliminación. Entonces el result set lo estamos utilizando ahora tanto para actualizar a través de update row o borrar delete low row, ¿vale? Es muy importante, es una forma más cómoda de trabajar. Y con eso hemos terminado el tema. Hay un ejercicio final que pide hacer una presentación teórica para cada una de esas clases. Es decir, una presentación exhaustiva. No se trata de codificar, sino que mostrar la información, la definición, los métodos, todo, absolutamente todo lo relevante de esas clases e interfaces, ¿vale? Entonces el alumno va a crear una presentación de hasta 10 páginas donde muestra cada uno cómo funciona, intentando poner alguno que otro ejemplo. Si lo puede codificar mucho mejor o puede reutilizar los mismos, pero lo más importante aquí no es que funcione el ejemplo, sino que incluso se puede usar el de los apuntes, pero es bueno, está bien explicar qué funcionalidad ofrece cada uno de estos y qué opciones ofrece, y hacer demostraciones, ¿vale? Entonces es el ejercicio que también se os pide.